Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos el día de hoy a una nueva conversación en The Freedom Talk como cada miércoles. En este momento tenemos una entrevista muy especial con una persona que algunos de ustedes conocen, a otros no, pero bueno, básicamente él es Jorge Buxadé, que es un eurodiputado, vicepresidente de Acción Política de Vox. Pero más allá de eso, hay cosas interesantes en su historia, porque aparte de ser eurodiputado, es abogado y conoció a Santiago Abascal en el 2019 en un acto público en Barcelona, y ya nos va a contar eso. Básicamente, a partir de esto, comenzó su andadura en Vox al frente y como cabeza de lista por Vox en las elecciones al Parlamento Europeo, que es donde está. Ha publicado el libro Soberanía, en el que insta a defender los intereses y la soberanía de las naciones dentro del marco común europeo. Es un gusto, Jorge, que esté aquí. ¿Cómo está? Bienvenido. Pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad, un gusto y sobre todo pues vivir esta experiencia de que ahora mismo aquí es una hora, tú estás en otro uso horario y los que nos pueden ver pues están en diversos usos horarios, ¿no? Esta es la obra de lo que hemos llamado la hispanidad, de lo que llamamos ahora más moderno, ¿no? La iberosfera, es decir, esa comunión entre naciones hermanas y que tenemos un compromiso en la historia. Exacto. Y básicamente, Jorge, estamos traspasando el Atlántico, usted está traspasando el Atlántico y gracias por abrir un espacio en su ocupada agenda, sobre todo para hablarle a una audiencia que puede ser que no lo conozca, pero que nos está llamando la atención algunas cosas que usted ha dicho en intervenciones suyas en el Europarlamento o en algunos otros espacios. Y por eso quiero que conversemos de algo que puede ser que en España ya se esté conociendo, ya se esté entendiendo, pero del lado latinoamericano. Y es, ustedes ahorita, en diciembre de 2023, van a cumplir 10 años de fundados en Vox. Pero en los últimos 4 años ha arreciado las etiquetas a Vox de ser un partido de extrema derecha. Entonces, ¿nos puede contar qué es Vox? Vox es extrema derecha. Bueno, yo creo que los medios de comunicación, sobre todo los tertulianos, especialmente de la izquierda y por desgracia algunos en medios que encajan dentro de lo que tradicionalmente se ha denominado la derecha, gustan mucho de estas etiquetas, ¿no? De derecha, extrema. Yo creo que, ¿qué es Vox? Vox es un partido que nace efectivamente, como ha señalado, en el año 2013 como reacción a una realidad que se estaba viviendo en España y que se ha ido agravando con el paso de los años, que es el riesgo de ruptura de la unidad nacional como consecuencia de la presión de los partidos separatistas y la cesión de, en aquel momento, el gobierno del Partido Popular, pero también antes y después de los gobiernos socialistas. Y ahora estamos en la máxima expresión, que es, pues al parecer, Sánchez pergeñando un gobierno directamente antinacional con el Partido Comunista y con los partidos separatistas. De esto nace. Y a partir de ahí, pues es un partido que cree en y defiende la libertad individual, la soberanía de la nación, un modelo de Unión Europea donde las diversas naciones, los Estados miembros que formamos parte de ese proyecto colectivo, tengamos una capacidad para tomar decisiones y que otras cosas las pongamos en común. Vox es un partido que defiende una responsabilidad histórica de España con las naciones de Iberoamérica y que está pues creando toda una serie de lazos con numerosos partidos y organizaciones de toda Iberoamérica en favor de la democracia, en favor de la libertad, en favor del Estado de Derecho tan amenazado en muchísimos lugares de España. A partir de ahí, perdón, en lugares del mundo. A partir de ahí, que los medios utilizan etiquetas, lo que es Vox es claro que es un partido que nace, repito, para defender la unidad nacional y para combatir todo ese proceso de destrucción ideológica que está trayendo esa nueva izquierda, esa izquierda 3.0, el nuevo socialismo que ustedes han vivido y viven, por desgracia, en muchas naciones iberoamericanas y que también en España, en primer lugar con Podemos, una organización comunista, y luego ya con el Partido Socialista de la mano de Zapatero, pues se ha integrado dentro de ese foro de Sao Paulo, ese cártel de Puebla que está destruyendo la libertad de las naciones. En cuanto a etiquetas y lo que usted hablaba justamente
eso que han intentado hacer algunos medios de comunicación, también hemos visto que ya las etiquetas no solo apuntan a Vox, también si nos vamos a la narrativa de lo colectivo, se observa que se ha tratado hasta de demonizar los valores conservadores, pero, o más bien el sentido común. Ronald Reagan, por ejemplo, decía, los latinos son republicanos, refiriéndose más bien a los conservadores, pero no lo saben. Y nosotros hemos coincidido en que, en efecto, los latinos o los hispanos tenemos mucho de lo que es pro vida, pro familia, etcétera, etcétera. Usted hace algunos meses comentaba justo del Parlamento Europeo y hacía un contraste y decía, si quieres empleo estable, eres extrema derecha. Respeto a los padres, extrema derecha. Derecho a los padres de educar a sus hijos, extrema derecha. Y así habló del amor a la nación, de vivir el cristianismo de forma coherente, de oponerse al feminismo woke o de oponerse a la sexualización de los niños. Jorge, ¿qué hay detrás de ese afán de demonizar esos valores de quienes creen en eso? Yo creo que es muy difícil de explicar, pero vamos a hacerlo de forma muy sencilla. Y es que al final las personas que tienen convicciones fuertes, es decir, las personas que creen en su familia, que quieren a su familia, las personas que tienen un empleo estable, las personas que están arraigadas en determinado territorio, las personas que se sienten miembros de una comunidad nacional, son personas mucho menos fácil de dirigir que aquellos que están desarraigados de su nación, de su familia o de convicciones fuertes. Y por tanto, como hay una pretensión de dominio intelectual y de dominio propagandístico de todas las cuestiones, desde la economía hasta la cultura, hasta el arte, todo está pretendido dominar por parte de esas élites que nosotros pues identificamos como esas élites globalistas, esas élites que quieren arrasar con la diversidad de las naciones, de las familias, de las culturas, de los pueblos, pues hay un ataque a todas esas instituciones. Posiblemente, bueno, pues algunos dicen que esto empezó en la Revolución Francesa, otros que después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una fecha que es muy clara, que es el 1968, esas revoluciones de París. Lo cierto es que esos valores fuertes en los que el hombre se ha arraigado siempre históricamente en las sociedades occidentales modernas se están diluyendo. Y se están diluyendo intentando sustituirse por otros valores, ¿no? Y por tanto, cualquier persona que diga, no, si es que para mí la familia es buena, para mí la nación es buena, que los trabajadores tengan empleos estables, que tengan salarios suficientes como para construir una familia y tener su propio proyecto de vida, pues son acusados directamente de extrema derecha, ¿no? En Europa lo estamos viendo mucho, no conozco si eso sucede también tan claramente en Iberoamérica, pero en España lo vemos con un ataque brutal a los sectores agrarios productivos, al sector agrícola, al sector ganadero, al sector pesquero. ¿Por qué? Porque es gente que vive enraizada en la tierra, es decir, su trabajo está ahí. Y por tanto son personas que mantienen esas tradiciones, que mantienen esas costumbres, esos modos de hacer. Y lo que se pretende es hacer tabla rasa, arrasarlo todo, para que al final todos vivamos de la misma moda, adquiramos los mismos productos y no haya ninguna diferencia, ¿no? Entonces nosotros creemos que esas diferencias, esa diversidad de las naciones, esa variedad de las naciones enriquece, esa variedad cultural enriquece. Igual que, por ejemplo, nosotros somos unos firmes defensores en materia inmigratoria, de una protección muy severa frente a aquella inmigración de personas que no vienen a España, a Europa, con una capacidad y voluntad de integrarse, pero distinguimos claramente entre aquellos que vienen de Hispanoamérica, que son personas con las que compartimos convicciones espirituales, compartimos una lengua, compartimos un modo de vida, una cultura, unas tradiciones y unas costumbres. Defender eso es automáticamente calificado como de extrema derecha. Yo creo que es absolutamente de sentido común. Y usted habla ahorita, me llama la atención dos frases en especial que dice sociedades modernas que se están diluyendo y un socialismo 3.0. Nosotros también de este lado del Atlántico también estamos observando y sintiendo con preocupación ese socialismo 3.0. De hecho, usted hablaba en otra participación que tuvo de los hombres que se autoperciben mujeres irrumpiendo
en concursos de belleza femeninos o en competencias, arrebatando logros y medallas. Pero esto por un lado, porque se anula la preparación de las mujeres por muchos años y su dedicación. Pero además también habló del peligro que genera la izquierda cuando propulsa leyes en las que, por cierto, hay una participación importante de Irene Montero, ministra de lo que se llama igualdad en España, y usted compartía números sobre reducciones de pena, escarcelaciones y absoluciones de violadores y agresores sexuales bajo la reforma del Código Penal impulsada por esa izquierda. Todo esto nos preocupa mucho. ¿Hasta dónde llega ese peligro? Nos preocupa mucho porque el feminismo ya ha pasado por la ideología de género, que es en la situación en la que nos encontramos ahora. Ya no es un feminismo que reivindique una igualdad ante la ley legítima de hombres y mujeres. Por supuesto, que ya la tenemos en España, gracias a Dios, y la tenemos en toda Europa, yo creo que la tenemos en todo el mundo moderno. No curiosamente en las sociedades islámicas, por ejemplo, donde no hay esa igualdad entre hombre y mujer. Pero ese feminismo ya pasado por la ideología de género está produciendo efectos perversos. Por un lado, el ataque a la familia, a las relaciones entre hombre y mujer, como constructoras de una familia y de un lugar donde se educa en el amor, en el respeto, en la recidumbre, en la generosidad, en el sacrificio, en cosas, en virtudes extraordinarias y que nos han caracterizado. Y por otra parte se está produciendo un efecto que es el de invisibilizar a la mujer. La ideología de género al final se ha convertido en un enemigo de la mujer. La manifestación más evidente es toda esta política trans que, repito, invisibiliza a las mujeres hasta el punto de que efectivamente pues vemos como hombres que se autoperciben mujeres pues consiguen medallas de oro y baten récords de deporte femenino produciendo un perjuicio claro a las mujeres. Pero también se invisibiliza en otros ámbitos y sectores de la sociedad. Yo creo que hemos de defender a la mujer defendiendo esa visibilidad pública y esa igualdad ante la ley, acabando con todo tipo de discriminaciones absolutamente injustificadas. En concreto, en el ámbito del Parlamento Europeo, pues efectivamente esa ideología woke, esa ideología de género llevada a su máxima expresión, pues es la que tiene como bandera el socialismo, los partidos de izquierda y en el que, por desgracia, en ocasiones el centro derecha, la democracia cristiana, cae en la trampa de aceptar esa diversidad como algo que enriquece. Y, por supuesto, entendemos que no cuando es un lobby que está presionando permanentemente. Y tenemos todo el derecho a defender esa diferencia entre el hombre y la mujer y esa igualdad ante la ley entre el hombre y la mujer, que es la que podemos tener en riesgo. En España, en concreto, efectivamente, la señora Montero, ministra de Igualdad, promovió y recibió el apoyo de toda la izquierda del Parlamento Nacional y de los partidos separatistas para aprobar una reforma del Código Penal que supuestamente iba a proteger a las mujeres. Vox ya denunció en el Congreso de los Diputados que era tan malo el texto, tan deficiente el texto que iba a producir un efecto pernicioso y era el que se ha producido. Ahora mismo estamos con datos actualizados del Consejo del Poder Judicial en España con 1.255 violadores y agresores sexuales de mujeres, de niños, de discapacitados que han visto rebajada su pena y con más de 100 que directamente han visto excarcelados porque esa rebaja de pena les ha llevado a la calle. Y sin embargo, no piden perdón, no dimiten, sino que insisten en que la culpa es de los hombres, de que los jueces son hombres y que aplican mal el Código Penal. Es echar siempre, enfrentar. Nosotros somos un partido en Vox y aquellos partidos que coinciden con nosotros que nos gusta la unidad. Nos gusta la unidad de las familias, nos gusta la unidad en las ciudades, nos gusta la unidad de nuestra nación y ellos están permanentemente enfrentando. Enfrentaron al empresario con el trabajador, enfrentaron al hombre y a la mujer, enfrentan a los padres con los hijos. En eso están y ahora están en el enfrentamiento del mundo transexual con las mujeres. Y nosotros reclamamos... Se sienten cómodos en la división para justamente politizar y dividir a la población. Claro, yo creo que al final es, por eso muchas veces decimos que ¿qué es la ideología woke? Pues una mezcla de lo peor de las universidades norteamericanas y lo peor del marxismo cultural. Es decir, es pura estrategia marxista en el sentido de ellos, la lucha de clases era enfrentar al trabajador contra el empresario sin entender que en la empresa, si el trabajador
tiene buenos salarios, va a trabajar mejor y el empresario va a ganar más. Si el empresario es legítimo su beneficio, porque él que se asume el riesgo. Bueno, esto es entender bien la empresa como una comunidad en la que todos ganan y todos se benefician. Ellos se enfrentaron al hombre, al trabajador y al empresario. Y ahora, a lo largo del siglo XX, pues han descubierto que eso les sale a cuenta, que enfrentar a las personas les sale a cuenta políticamente desde el punto de vista de los votos con toda esa propaganda masiva, ¿no? Y juegan con los sentimientos más de menos calidad de un ser humano, ¿no? Y en eso están azuzando ese odio, ese resentimiento, ¿no? entre, en este caso, los españoles, los europeos, pero también, por supuesto, en América. En efecto. Justo ya para cerrar este tema, Giorgia Meloni, la primer ministra de Italia, que entiendo es su amiga personal, dijo Sí. que en la narrativa y eslóganes que impulsan esa ideología de género de la que acabamos de hablar, no está el tema de la lucha contra la discriminación de la mujer o romper diferencias entre hombres y mujeres, sino que realmente el verdadero objetivo es la desaparición de la mujer y de la maternidad. ¿Cómo usted está planteando ese trabajo desde el Europarlamento? ¿Ustedes tienen alguna alianza con el gobierno de Giorgia Meloni o están en construcción? ¿Coincide con eso? Gracias a Dios, como se ha señalado, pues Giorgia Meloni es nuestra amiga, es amiga de Santiago Abascal y la considero también una amiga, alguien que cuando Vox llega al Parlamento Europeo en el año 2019, pues conformamos una fuerte alianza. Ahora mismo Giorgia Meloni es presidenta del Partido de Conservadores y Reformistas Europeos, del Partido Europeo de todos nuestros, y yo pues tengo el orgullo, el honor de ser su vicepresidente dentro del ECR. Lo que dice Giorgia es la verdad. Es decir, por ejemplo, en el ámbito laboral, que hay muchos proyectos de directivas y de normas en el Parlamento Europeo, nosotros insistimos que hay una brecha, la brecha más complicada para las mujeres hoy en día en el mundo contemporáneo es la brecha maternal, es la brecha que produce cuando una mujer decide ser madre, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista cultural. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper, tenemos que ayudar a que las mujeres que quieren ser madres pues puedan hacerlo garantizando su igualdad de oportunidades a todos los niveles con aquellas mujeres que deciden igualmente de forma legítima pues no quieren ser madres. Y esto lo estamos viendo en Europa con una intensidad tremenda, porque los índices de crecimiento demográfico en todas las naciones europeas son alarmantemente bajos. España está en el nivel más bajo. No se cubre ni siquiera la tasa de reproducción de una sociedad. Y, por tanto, debemos intensificar las medidas de apoyo al crecimiento demográfico, de apoyo a las familias, de apoyo también a las familias numerosas que hacen enormes sacrificios por sacar adelante sus familias y dejarnos de lado de toda esa ideología que, repetimos, enfrenta a los hombres y a las mujeres o incluso pretende enfrentar a las propias mujeres entre sí, ¿no? Las alianzas son fuertes en el Parlamento Europeo. Yo solo poner un dato para que nuestros oyentes de Hispanoamérica pues puedan tenerlo, ¿no? En los últimos 2 años el partido Fratelli de Italia ha ganado las elecciones en Italia, Fidesz ganó las elecciones en Hungría, en Suecia, en Chequia y en Finlandia partidos conservadores están en el gobierno o están influyendo en esos gobiernos. Se ha producido durante este año y medio, 2 años, una cierta ola conservadora en Europa. Curiosamente, justo después de la derrota de Trump en las elecciones americanas, cuando se decía aquí que el conservadurismo ya estaba muerto, que no teníamos referencias intelectuales. Nuestras referencias intelectuales son las nuestras propias, en España las españolas, en Italia las suyas, y eso es lo que ellos no llegan a comprender. Que lo que nosotros decimos lo está pensando una gran mayoría de europeos, una gran mayoría de españoles, porque no decimos más que cosas de sentido común. Usted justo ahorita acaba de mencionar a Hungría y hace unos días compartió un comentario que tuvo en un evento sobre que estaba enamorado de cómo se están realizando las cosas en países como Hungría bajo el liderazgo de Víctor Orbán o en Polonia bajo Kaczynski. ¿Qué es lo que usted ha identificado en Polonia o en Hungría que no se está haciendo en España? Pues yo creo que lo más característico, lo que más llama la atención es que en Hungría o en Polonia hay gobiernos que responden a la voluntad democrática de sus pueblos. Son gobiernos que toman decisiones desde el Parlamento, desde sus propios parlamentos, que consultan al pueblo, que hacen referéndums, que están viviendo la democracia.
pueblos que se identifican y ejercen esa soberanía en el buen sentido de la palabra. Una determinada comunidad que se reconoce en un determinado espacio y dice nos vamos a gobernar porque queremos seguir siendo como somos. Queremos mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra estructura económica, queremos dar empleo a todos, queremos proteger nuestras fronteras frente a la entrada masiva e indiscriminada de aquellos que ni tienen capacidad ni tienen voluntad de integración en sus sociedades, ¿no? Y eso, pues es bueno y eso tiene consecuencias. Pues hemos visto, por ejemplo, políticas de natalidad, políticas de reducción de impuestos a todas las clases, fundamentalmente a las clases medias y a las clases populares, una mayor seguridad. Una cosa que decimos, lo ha dicho Santiago Abascal, y yo también he podido repetirlo, es que hoy en día una mujer o un hombre pasean más seguros por las calles de Varsovia o de Budapest que por las calles de París, de Londres o incluso, por ejemplo, de mi querida Barcelona en España, donde yo nací, ¿no? Y esta es la realidad. Ese multiculturalismo está trayendo problemas sociales muy graves, desintegrando los barrios, produciendo situaciones de inseguridad y otras consecuencias a largo plazo que esperemos no se produzcan, ¿no? Usted hablando justamente de Europa, que habría que tener claro entre las diferencias que hay entre Europa y la Unión Europea. Y hablaba específicamente de un eje que ha denominado París-Berlín, que afecta a otros países europeos. Para una audiencia hispanoamericana como la audiencia que nos está escuchando, que lo está viendo desde afuera, ¿cómo usted concibe esto? No, bueno, el eje París-Berlín, al final Alemania y Francia han sido históricamente las dos grandes naciones que formaban parte de la Unión Europea y son las que de alguna forma, directa o indirectamente, siempre han ido dirigiendo la política europea en favor de sus intereses. Sin embargo, esto se está rompiendo. Se está rompiendo, ¿por qué? Porque, por desgracia, Francia y Alemania, de forma continuada, han aplicado una serie de políticas que están desintegrando sus sociedades. Y, por tanto, se configuran nuevos ejes. Un eje muy importante, que es en el eje del sur, la frontera sur, Italia, con Grecia, con España, donde vivimos un problema inmigratorio procedente de África muy grave. Se está generando otro eje que se ha generado en la Europa del Este, la Europa Central, con Polonia, con Chequia, con los países bálticos. Y yo creo que eso, bueno, pues va a cambiar todo el dibujo. Sin embargo, ese eje Francia-Alemania se revuelve, se defiende a sí mismo y, por ejemplo, ahora pues pretenden una reforma de los tratados para cambiar las mayorías dentro del Consejo y que esos dos grandes países sigan manteniendo su influencia. Respecto de lo primero que decía, pues efectivamente Europa no es la Unión Europea. La Unión Europea es un tratado internacional, nada más, que da lugar a una organización en la que los Estados miembros pues forman parte y ponen cosas en común porque consideran que en común pueden hacerlo mejor. Y eso es bueno. Lo que ya no es bueno es cuando la Unión Europea, como ha sucedido ahora, genera toda una serie de órganos, de burocracias, que lo que hacen es pretender imponerse a los Estados miembros y dirigir todas las políticas de todos los Estados. La Unión Europea, por ejemplo, pues ha renunciado y renuncia permanentemente a su tradición histórica y a su pensamiento histórico tradicional, ¿no? Y por tanto, por eso digo que la Unión Europea, por desgracia, no es Europa. Deberemos caminar a que la Unión Europea sea cada vez más Europa. Y Europa son sus naciones. Europa son sus naciones. La riqueza de Europa es precisamente el que la conforman naciones como Alemania, como Francia, como Italia, como Hungría, como Polonia, por supuesto, como España, que hizo la obra de la hispanidad. El ejemplo más evidente lo tenemos ahora con la política internacional que se pretende desarrollar desde la Unión Europea, con Borrell, español, de vicepresidente, apoyando dictaduras como las de Cuba o como las de Venezuela. Eso no es Europa. Eso no es Europa. Europa es España. Y por tanto debemos mirar a Hispanoamérica, Iberoamérica, con una mirada cariñosa, con una mirada de apoyo, con una mirada de luchar y de contribuir a las democracias y a las libertades en todos esos estados. Eso es lo que nosotros queremos. Y ya justo con las dos últimas preguntas que le quiero hacer, hablaba usted de las izquierdas y de las dictaduras en Iberoamérica. 86% de los países en Hispanoamérica están vinculados a la izquierda. ¿Usted ve similitudes entre la izquierda y la izquierda en Hispanoamérica?
Yo creo que hay similitudes y hay verdaderas conexiones. Esas estructuras informales, porque no son Estados miembros, pero el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, donde los líderes de la izquierda, de las naciones americanas y también, por desgracia, de España, ponen en común todas sus peores acciones, donde se apoyan mutuamente, se obtienen las respectivas financiaciones, coordinan políticas. Hemos visto iniciativas que se llevaban en el Parlamento Nacional que venían de América, o iniciativas que se llevaban de América y que venían de Podemos y ahora también del Partido Socialista. Hemos visto a Zapatero aplaudir las victorias de Boric o de Petro. Hemos visto pues efectivamente que no se aplican debidamente las sanciones, que hemos visto cómo en la cumbre Unión Europea Hispanoamérica pues se permitió la llegada de personas del gobierno venezolano que tenían prohibida la entrada en el territorio de la Unión Europea y sin embargo se excepciona. ¿Por qué? Porque las élites, esas burocracias de Bruselas en manos de la izquierda están en una permanente coalición. Por lo tanto, por supuesto que hay permanentes conexiones y por eso es muy necesario que en España Vox, con figuras como Santiago Abascal o como Hermann Tertsch, con quien comparto en el Parlamento Europeo, mantengan a través de la Fundación Disenso y del Foro de Madrid esas relaciones permanentes con los partidos de derecha en toda Hispanoamérica. Partidos de derecha que en el fondo están defendiendo el sentido común, la libertad y la democracia y el Estado de Derecho, y no más. La igualdad ante la ley, la libertad de empresa, la libertad circulatoria, eso es lo que nosotros estamos defendiendo también en España. Por eso es muy importante, repito, esas conexiones y que seamos capaces, además, de reorientar las políticas de la Unión Europea para que miremos a América con voluntad de contribuir a la liberación de los pueblos americanos de esas élites de izquierda que los tienen secuestrados. Bueno, y justamente ya para finalizar, le quería preguntar, ahorita que hablaba del Europarlamento, el Parlamento Europeo y de lo que comparte con usted, ¿qué iniciativas quieren llevar ustedes la delegación de Vox al Parlamento Europeo de cara a los próximos meses? Bueno, ahora mismo tenemos 2 o 3 cuestiones fundamentales que son lo que va a guiar hasta las próximas elecciones, que serán el 9 de junio de 2024. Habrá nuevas elecciones al Parlamento Europeo. Primero, forzar con todo lo que podamos un cambio, como he dicho, de las políticas internacionales de la Unión Europea respecto de Iberoamérica. Tenemos que seguir insistiendo en que no se puede desde la Unión Europea participar, colaborar, ser cómplices ni por activa ni por pasiva de los gobiernos de Cuba, de Venezuela o de los intentos de reforma ilegal de la Constitución en Chile o en cualquier otra nación americana. Segundo, el Pacto de Asilo e Inmigración es una pieza fundamental para el futuro de Europa. Defender las fronteras de Europa, defender el cumplimiento de la ley y promover en la medida de lo posible desde España que las medidas inmigratorias favorezcan la llegada de, en su caso, inmigrantes procedentes de las naciones iberoamericanas y no del norte de África. Y el tercera cuestión, que esta es también permanente, y que aún nos queda gran parte de normativa por aplicar, que es todo ese fanatismo climático. Todo ese fanatismo climático que desde la Agenda 2030 pretende esa transición de nuestra economía para destruir todos los sectores productivos por motivos ecológicos. Por supuesto que hay que proteger el medio ambiente, por supuesto que tenemos que proteger nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros mares, por supuesto. No hay nadie mejor defensor de su patrimonio nacional que un patriota. Ahora, esas medidas para la protección de nuestro medio ambiente tienen que basarse en el sentido común, tienen que basarse en la realidad científica y no en la propaganda política de la Agenda 2030. Y, por tanto, defender a nuestros sectores productivos, nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra industria, defender un comercio justo internacional, es decir, un comercio donde las dos partes cumplan las mismas normas y estén sujetas a los mismos requisitos, eso es absolutamente esencial para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por abrirnos este espacio y por respondernos esta metralleta de preguntas que quisimos hacer. Muy nutritivo, la verdad. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Mucho ánimo también en la tarea por contar la verdad y por decir lo que está sucediendo a uno y otro lado
del Atlántico, que es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento real de lo que sucede en Iberoamérica y que desde allí se tenga un conocimiento real de la política europea y muy especialmente de la política española. Gracias. Bueno, amigos, esto fue The Freedom Talk en esta oportunidad con Jorge Buxadet, vicepresidente de Acción Política de Vox y además europarlamentario. Fue un gusto. Véannos como siempre cada miércoles en The Freedom Talk. Que estén muy bien. Hasta la próxima.